Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Ether, modelado del mundo unificado eh, y geometría aware, ¿no? Consciente geométrica. Y como expresaba en el título, estamos al inicio de los modelos de robótica. Estos modelos, y lo veíamos un poquito desde el domingo o lunes, que empezamos a ver NVIDIA cómo hacía su taxonomía, en donde decía tiempo, espacio, visión, ¿no? Que era física, y decía los distintos problemas que van a tener. Y bueno, aquí lo que van a hacer estas personas es que van a dar. De hecho, Cosmos es un modelo fundacional del mundo, así se le llaman, modelos fundacionales del mundo, y se usan para simular el mundo en sí. Y lo que vamos a ver hoy va a ser uno de los primeros modelos. Va a ser un modelo diferente. Y creo que la parte más interesante que tiene esta es la capacidad de los datos sintéticos. Porque aquí estamos básicamente aprendiendo de la nada. Y esa es la parte que resulta muy interesante. Y van a empezar con una introducción muy bonita. Ahorita quiero dar un par de ideas, pero sí quiero mencionar un poquito de la introducción para que se entienda qué son lo que están haciendo estas personas. Y voy a leer la frase que dice Jeff Hawkins en 2004 que dijo, y dice, predicción no es solo una de las cosas que el cerebro hace, sino que es la función primaria del neocórtex. Entonces, le está dando este rol de predecir, de predecir el futuro como rol fundamental de lo que es el cerebro. Y van a mencionar tres cosas en particular. Y quiero leer un poquito, aprovechando que estamos iniciando. Dice que la percepción equipa a los sistemas con la habilidad de capturar el intrincado cuatridimensional para integrar información espacial y temporal. Luego por ahí dice una siguiente frase anudando, dice, el continuo sensación de las dinámicas permite la representación robusta del ambiente. Y ahí hago énfasis en la palabra continuo. La continua sensación de pistas dinámicas. Y bueno, dice luego, la predicción utiliza la información de la percepción para predecir para predecir cómo el ambiente evolucionará. Y finalmente, la planeación usa esta predicción para determinar la secuencia óptima de acciones para encontrar un paso. Entonces, eso es un poquito la introducción de lo que nos están hablando estas personas. Lo que ellos nos van a decir es que vamos a tener tres distintas facultades. La primera va a ser la percepción, la segunda va a ser la predicción y la tercera la planeación. Víctor, bienvenido, qué puntualidad, felicidades. Estamos viendo un poquito de modelos de robótica, apenas iniciando, y la parte muy interesante de estos modelos es que están entrenados a partir de la nada, de datos completamente sintéticos. Y en ese sentido creo que estamos atestiguando algo muy parecido que pasó en los modelos de lenguaje más o menos en el 2018, hace unos 7 años aproximadamente. Y aquí justo se están preguntando el cómo entrenar estos modelos utilizables para robótica de simulación del mundo propiamente. Veíamos tanto en enero uno de NVIDIA y veíamos un poquito más ayer, el lunes, veíamos también un poquito sobre esto.
Y hoy vamos a ir con otra perspectiva ligeramente distinta, en donde ellos van a utilizar estas tres principales facultades: percepción, predicción y planeación. Y en particular, una de las primeras palabras que me llama la atención es esta en percepción. ¿Cómo es el flujo continuo de información? Y lo que ellos van a hacer es que van a diseñar un sistema que integre estas tres facultades para entrenar estos modelos de mundo y eventualmente de robótica. Entonces, lo que ellos se proponen es integrar, diseñar, y lo vamos a ver aquí en morado, multitareas para que vaya aprendiendo las tres distintas facultades a la vez dentro del mismo modelo. Y todo esto, como mencionaba, va a ser dentro de datos sintéticos, que es lo que lo hace tan prometedor. Entonces vamos a tener los datos sintéticos que nos van a arrojar la oportunidad de vamos a tener los datos sintéticos que nos dan la oportunidad de entrenar a plenitud estos modelos. Y vamos a ver tanto el pipeline de tareas que vamos a ir usando, como algunos de los resultados. Entonces voy a seguir leyendo un poquito, aprovechando que vamos lento. Por ahí una tarea, mencionaba multitarea, y hay una segunda que me interesa. Es que no es solo multitarea, tenemos una segunda parte. Ok, entonces aquí nos va a empezar a hablar de las tres siguientes tareas que va a utilizar para aprender. Entonces la primera va a ser la profundidad y la estimación de la cámara. Entonces, una de las ventajas que va a decir este documento es que es particularmente eficiente para tareas que tienen que ver desde primera persona, desde perspectiva de primera persona, como en videojuegos o como en robótica. Y va a unir tres tareas. Y la primera va a ser la estimación de la profundidad y lo segundo de la posición de la cámara. Ahorita voy a ir viendo un documento relacionado a eso, quiero avanzar un poquito más, pero en donde estamos recreando el mundo en donde nos encontramos, son modelos especiales para eso. Lo segundo que nos vamos a encontrar tiene que ver con la predicción de los vídeos condicionados a observaciones iniciales y que incorporan una acción de la trayectoria de la cámara. Entonces, nosotros vamos a dar cuál va a ser la trayectoria de la cámara y vamos a ir recreando el mundo, lo que vamos viendo. Esa sería la segunda tarea. Entonces, empezamos a ver un poquito. En el primero es claramente hacia percepción. En el segundo vamos acercándonos a predicción. Y el tercero nos vamos a esperar tal vez a hacer planeación, que tiene que ver con información visual condicional. Entonces, por ejemplo, abajo, en las imágenes de abajo, vemos cómo damos dos imágenes. Y nosotros lo que buscamos es que haya un proceso de planeación visual, como veíamos el lunes, de cadena de razonamiento visual, para saber cuál es la trayectoria que vamos a tener que hacer. Entonces, ellos van a usar tres tareas para ir entrenando estos modelos utilizados en robótica. Y una de las tesis principales de estas personas es que se va a crear una sinergia entre las tres tareas. Por un lado vamos a tener la percepción, es decir, estimar en dónde estamos de acuerdo a la perspectiva de la cámara. La segunda, la predicción, es decir, dado que tenemos cierta tarea, cierta trayectoria de la cámara, recrear lo que vamos a ver de acuerdo a cierta imagen inicial. Y finalmente la parte de planeación visual,
de delimitar, por ejemplo, una trayectoria hacia donde nos queremos ir moviendo. Y en este sentido de que estamos con multitareas, es un paradigma de aprendizaje en el que no estamos aprendiendo una sola cosa, sino que al ir aprendiendo varias cosas a la vez, vamos a tener un aprendizaje generalizado. Y reitero, aquí la parte importante es que esto es el principio. Saludos, Víctor. Esto es el principio de lo que utilizamos para los modelos de robótica, por ejemplo, estos mundos virtuales o también para los videojuegos. Y más importante es que estos datos son completamente artificiales. Entonces, ellos crearon datos sintéticos y a partir de ello es que ellos, al entrenar estos datos sintéticos, lo que están buscando es entrenar estos modelos que tengan razonamiento espacio-temporal. Esto significa que estando en un mundo, sepamos qué hacer. Todavía no vamos a saber, por ejemplo, cómo interactuar con el mundo. Por ejemplo, cómo tomar un objeto, cómo abrir algo. Pero sí vamos a empezar a cómo navegar en el mundo. Con la gran ventaja de que al no depender de datos externos, nuestro aprendizaje puede ser prácticamente infinito. Y esa va a ser la primera técnica que van a utilizar. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches, muy bonita noche. Van a utilizar estas 3 tareas y van a ir aprendiendo a través de ella. Y nos van a ir contando un poquito de cómo van a hacer este proceso de entrenamiento de los datos. Entonces, su tarea no es sencilla. Lo que ellos quieren hacer es entrenar un modelo primero que logre estimar la profundidad a partir de las imágenes. Y esto es en donde empieza a ser muy interesante, porque ellos, por ejemplo, empiezan con una imagen o con un video y como sabemos, esta información está en 2 dimensiones. ¿Cómo saber qué tan lejos o qué tan cerca está? Y en ese sentido van a empezar a utilizar la reconstrucción de esta información para generar un entendimiento o razonamiento físico. Y por supuesto también van a tener la oportunidad de ir midiendo su progreso. Entonces eso va a ser lo primero que van a hacer. Y simultáneamente van a hacer el proceso de medir la trayectoria de las cámaras, de cómo se va a ir moviendo una cámara y de qué es lo que va a ir viendo en este sentido la cámara. Y el predecir lo que va a ir viendo de acuerdo a la ubicación y la posición de la cámara, nos va a empezar a poder predecir la realidad de este mundo virtual. Y con esto ya vamos a tener 2 de los primeros elementos para este razonamiento espaciotemporal. Vamos a tener la posibilidad de percibir, primero, en dónde estamos, con qué profundidad hay hacia nuestro espacio. Segundo, si nos movemos, qué es lo que va a pasar o por lo menos qué es lo que vamos a percibir. Y tercero, la parte de planear, es decir, de decidir a dónde movernos. Y aquí es en donde ellos van a integrar tanto información de tareas conjuntas como de modalidades distintas para habilitar esta sincronía y transferir el conocimiento. Y quiero dar un poquito, y recordemos qué es lo qué es lo que empiezan a querer buscar estas personas. Ellos van a poner ciertas tareas, por ejemplo. Entonces, quizá me voy un poquito lejos y luego voy regresando poco a poco a lo que estas personas están logrando. Pero si nosotros queremos que un robot primero navegue por el mundo, queremos primero que sea, vamos a tener, dice Víctor, el movimiento ya no sería por medio de eje X, Y y Z. Qué buena observación. Es interesante, es totalmente cierto. El movimiento es muy interesante. Efectivamente, primero estamos en un mundo visual.
ya no, como dice Víctor, ya no estamos en un mundo axiomático, de ejes, por ejemplo. Entonces ya no vamos a planear las trayectorias dentro de un plano coordenado, sino lo vamos a planear visualmente. Pero parte importante del primer proceso, sobre todo el de estimación de pose, tiene que ver, y lo vamos a ir viendo, con reconstrucción de los escenarios. Una de las cosas en las que voy a centrarme un poquito conforme vayamos avanzando es que van a ir citando muchos distintos modelos muy novedosos para capturar datos de forma que el día de hoy en esta inteligencia artificial le voy a llamar digital, a diferencia de física, no tenemos. Entonces, si bien lo que dice Víctor es cierto, el movimiento ya no es en X, Y y Z. Y el movimiento a veces va a ser dentro del plano visual. Pero más importante es que el movimiento va a ser en alta dimensionalidad. Y es ahí donde vamos a integrar cross tarea y cross modalidad. Es decir, vamos a integrar distintas tareas y distintas modalidades de información para encontrar un plano latente de representación que nos guíen en ese proceso de hacer. Y lo que quieren lograr, nuevamente, es transferir el conocimiento que aprendemos al mundo real. Entonces, menciono, hay dos partes de movimiento, uno mecánico y otro le voy a llamar cognitivo. El cognitivo es decir, hacia dónde moverse, y el mecánico es el cómo moverse, el cómo caminar, por ejemplo. Y en estos dos especies de movimiento, lo que nosotros queremos es que si logramos entrenar, por ejemplo, una inteligencia artificial en este primer mundo, por ejemplo, para ser capaz de reconstruir lo que está ocurriendo en estos mundos artificiales sintéticos, también seamos capaces de reconstruirlo en mundos reales. Y de esa forma nosotros sepamos, por ejemplo, primero, si seguimos avanzando, ¿cuánto podemos avanzar sin tocar pared? Por ejemplo, ¿cuánto hay de profundidad? Segundo, si nosotros vamos avanzando, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Esto es lo que nos va a ayudar en el proceso de predicción. Y finalmente, en el proceso de planeación. Si yo quiero llegar a cierto lugar, ¿cuál es la trayectoria? Entonces, propiamente lo que vamos a hacer es, para cierta trayectoria, ¿qué es lo que vamos a ver? Y esto involucra en primera instancia el proceso de estimación, es decir, de identificar en dónde estamos en este momento. Y ahorita voy a ver una de estas partes, va a ser una de las partes un poquitito más complejas. En general, todo este documento no es sencillo, pero en donde vamos a ver cómo vamos a recrear la posición. Ahorita me quiero dirigir hacia allá, nada más quiero dar un poquitito el último contexto que tenemos aquí, que es justamente esta cero transferencia y que es un proceso, ellos le están llamando razonamiento geométrico. Entonces ahorita no nos vamos a dejar eso para un poquito después, a ver qué tanto es el razonamiento geométrico. Y en la parte que me quiero enfocar para ir introduciendo este tema es en esto que tiene que ver con la estimación de la posición. Entonces, nosotros aquí vemos en dónde estoy y qué voy a ver. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes y en particular lo que queremos es predecir en dónde está la cámara. Y si yo desplazo o muevo la cámara, ¿qué es lo que voy a ver? Entonces aquí vemos primero vemos a un juguete y vemos que está primero volteando hacia la derecha y luego volteando hacia la izquierda. Y aquí la representación vemos dos figuras, una aquí y otra acá abajo, en donde tenemos en un plano tridimensional, como decía Víctor, la proyección o la visión
de este juguete, hacia dónde está viendo la cámara. Y lo primero es, le damos dos informaciones o dos imágenes o más desde distintos ángulos y lo que tenemos que reconstruir es la posición de la cámara. Pero lo segundo que vamos a hacer es, si nosotros movemos, desplazamos la cámara a cierta otra posición, ¿qué es lo que vamos a ver? Estas son las dos preguntas que se están haciendo estas personas del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Shanghái. Y es en donde van a decir que involucra la percepción, el razonamiento y la acción de modelos autorregresivos. Y en particular, definen lo que es un transformer espacial generativo que puede predecir la distribución de los objetos. Entonces, es muy parecido, es uno de los fundamentos al que nosotros vamos a hacer. Mencionaba en este proceso de aprendizaje, vamos a tener 3 pasos. El primero va a tener que ver con predecir la posición de la cámara. Entonces, le queremos enseñar al modelo primero a percibir, segundo a percibir, a predecir o a pronosticar y finalmente a planear. Esas van a ser las 3 P's que vamos a estar entrenando el modelo. Y un poquito la intención es que si hacemos estos procesos multitarea, es decir, si no entrenamos uno solo, si los entrenamos los 3 objetivos dentro del mismo modelo, la intención es que los resultados irán creciendo conforme vayamos aumentando. Muy bien. Y vamos a empezar con su proceso de generación de datos, de anotación de datos. Y ellos nos van a presentar un proceso de 4 pasos. Le van a llamar enmascaramiento dinámico, división de videos, estimación de la cámara y refinamiento de la cámara. Hay una pequeñísima parte que no me quiero quedar con las ganas de ver. Ok. Entonces, hay que tratar de entender qué es lo que están haciendo aquí. Ellos están anotando datos en particular sintéticos. Entonces, recordemos que una de las tareas que vamos a hacer va a ser estimar la profundidad para cierta imagen. Por ejemplo, aquí, ¿a cuánta distancia estoy yo de la cámara, por ejemplo? Y lo que queremos es anotar estos datos. Queremos anotar estos datos con la información que nos permita ir entrenando este modelo para que sea más capaz de precisar los datos. Y recordemos el por qué es importante esto, por qué es útil. Imaginemos que nosotros tenemos un robot y nos queremos desplazar, por ejemplo, hacia adelante, hacia atrás. Entonces, conforme avancemos, conforme nos vayamos desplazando, lo que va a ir ocurriendo es que es importante saber la profundidad del entorno en el que estamos. Por supuesto, porque podríamos chocar, pero incluso mucho antes para el proceso de planeación. Para saber, por ejemplo, si tenemos cierto objeto que es al que queremos llegar o cierto lugar que es al que queremos llegar, estimar cuánto tenemos que acercarnos hacia ese objeto, cuánto tenemos que desplazarnos. Eso va a ser el primer punto que vamos a usar para aprender a entender el mundo físico artificialmente. Y lo que ellos hacen es que van a iniciar de una imagen prácticamente de la nada y van a generar una escena en 4 dimensiones. Esto quiere decir que vamos a poder darle profundidad, pero también movimiento dinámico. Muchas veces vamos a pasar de imagen a video y dentro del mismo video podemos hacer cambios de la cámara
para exhibir distintas perspectivas. Y todo esto lo vamos entrenando con datos falsos, sintéticos, artificiales. Y la parte sorprendente es que con estos datos falsos tenemos tanta capacidad de aprender. Y entonces es aquí en donde van a ir haciendo este proceso de 4 pasos, en donde van a empezar primero enmascarando ciertos elementos. Lo segundo que van a hacer es que los videos los van a ir dividiendo. Y la parte del video de dividirlos es mucho por conveniencia, para dividir videos que tienen distintas escenas, pero también para capturar mejor representación. Y van a ir aplicando distintas heurísticas para favorecer cierto tipo de datos, en el sentido de, por ejemplo, si existe demasiado movimiento o no. Ahorita una de las cosas que quiero hacer es mencionar algunas de las herramientas que están usando. Esto es uno de los primeros videos que tenemos de serie de robótica. Teníamos uno la semana pasada, me parece el martes. Hemos tenido un par de NVIDIA. Y hay mucho que es nuevo. Esto se sincroniza mucho con lo que hemos visto de visión, pero es un poquito más avanzado. Y quiero ir mencionando algunas de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para entrenar modelos de robótica. Entonces, primero quieren distinguir entre regiones estáticas y dinámicas para, para predecir la cámara. Entonces, nosotros queremos inferir en dónde va a haber movimiento y dónde no. Y vamos a tener un video. Entonces, es muy curioso cómo lo van a hacer esto, pero ellos van a utilizar un etiquetamiento semántico, en donde al momento de identificar, por ejemplo, automóviles, ellos van a decir el automóvil se mueve. Y en ese sentido van a predecir que el automóvil va a tener movimiento. Esto aparentemente resulta mejor que tomar una serie o un video, tomar una serie de imágenes y buscar el movimiento en la imagen. Curiosamente es más eficiente. Y quiero repetir un poquito esto que estamos haciendo. Vamos a centrarnos ahorita en la parte de la predicción del video. Y una de las primeras cosas que quieren hacer es enmascarar los videos. Y en particular quieren enmascarar cuáles son las partes en donde va a haber movimiento y cuáles van a ser las partes en donde no va a haber movimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que si en una escena tenemos un automóvil y se está moviendo, queremos identificar que ese automóvil se está moviendo, quizá posiblemente para predecirlo. Primero para enmascararlo y segundo para predecirlo. Y es aquí una de las razones por las que nos dice que el medio ambiente no necesariamente es o llevar el transcurso de lo que no se está moviendo es necesariamente un buen mecanismo para llevar contabilidad sobre lo que se está moviendo. Imaginemos que estamos en una toma de un automóvil y estamos, por ejemplo, en una carretera donde hay otros autos, pero también hay un paisaje, algunos árboles, y estamos siguiendo el automóvil, y el automóvil aparentemente va a estar fijo, porque vamos a seguirlo con la cámara y el paisaje va a ser lo que va a estar cambiando. Y eso es justamente lo que no queremos hacer. Nosotros queremos predecir el movimiento del automóvil. Pero si nosotros nada más observamos las imágenes, nosotros vamos a pensar que lo que se está moviendo es el paisaje. Y en realidad primero lo que se está moviendo es la cámara y lo segundo que se está moviendo es el automóvil. Y como los dos se están moviendo al mismo ritmo, el paisaje es lo que está cambiando a nivel imagen, pero en la realidad está fijo. Entonces vamos a utilizar una inteligencia artificial semántica que logre decir, por ejemplo, estoy viendo un automóvil,
y los automóviles se mueven. Y en ese sentido vamos a asumir que es el automóvil lo que se está moviendo para nuestro proceso de enmascaramiento, que es solamente la primera parte. La segunda parte tiene que ver con dividir videos. Vamos a tener videos, y recuerden que estos son videos sintéticos, es decir, artificiales, de 30 segundos. Y lo que ellos no quieren es videos que tengan distintas escenas o que tengan demasiada imprecisión. Por ejemplo, si estamos en este proceso de los automóviles, no es muy factible predecir el ambiente, porque el automóvil va a quedarse más o menos fijo y el medio ambiente va a ser, o el paisaje va a ser lo que va a ir cambiando, pero no tenemos información para predecir qué es lo que está pasando, porque el medio ambiente, el paisaje, está fuera de escena, entra a escena muy brevemente y sale de escena igualmente muy rápido. Entonces, sirve uno para preservar escenas que tengan consistencia y segundo, para acortar las escenas en escenas que sean significativas. Y espero que aquí, nada más con estos dos ejercicios muy sencillos, espero que ya se observe cómo podemos empezar a entrenar nuestro modelo. Nosotros lo primero que queremos es la predicción de la posición de la cámara. Y lo que vamos a ir haciendo es que vamos a tener cierta información que nos va a ayudar a predecir en dónde está la cámara de acuerdo al entorno en donde estamos. Esa es lo primero que queremos aprender. Y lo segundo que queremos aprender es cómo se transforma el entorno conforme la cámara se mueve. Entonces, esto es un proceso un tanto cíclico, es decir, para aprender en dónde está la cámara, necesitamos el medio ambiente o necesitamos cómo se va transformando el video. Y para saber cómo se va a ir transformando la cámara, se va transformando el video, necesitamos saber cuál va a ser la trayectoria. Carlos, qué gusto, bienvenido. Estamos en temas de robótica. Y estos no sé por qué, son de miedo. Quizás porque yo estoy aprendiendo, pero me gusta tomarme el tiempo para hablar de nuevos temas. Y con esto casi vamos a cerrar un poquito de visión. Ahorita estamos en el proceso de anotación de datos y ya casi llegamos al proceso de entrenamiento. Y en este sentido, para predecir la trayectoria de la cámara, vamos a requerir, o más bien para predecir cómo se va a transformar el video, necesitamos la trayectoria de la cámara. Y una de las cosas que me gustaría ver tienen que ver con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ir haciendo sentido de esto. Entonces ya veíamos la primera herramienta, que es la de la etiquetación semántica de las imágenes y sobre todo de los objetos. Y esto lo que nos permite es determinar cuáles son los objetos propensos a moverse y cuáles no, que en ciertos casos nos dan información más verídica que simplemente la información de video. Y luego vamos a tener una segunda herramienta que se llama SIFT, que es un descriptor de características extrayendo puntos claves en cada escena, en cada imagen. Y uno de los sería muy interesante y desafortunadamente no tomé esto, pero aquí es lo que dice, hay puntos claves. Sería interesante, una disculpa, debía haber, así como vi el de la posición de la cámara, también debía haber visto pero nos va a identificar cuáles son los puntos clave. Y lo que dice es que si hay muy pocos puntos clave, esto, si yo hipotetizo un poco, tendría que ver con semántico. Entonces yo me imaginaría que tiene que ver con información semántica clave.
Entonces, ¿cuáles los aportes que están aportando información, mucha información? Y esa va a ser la primera forma como vamos a descartar videos, si no tienen la suficiente información. Vamos a también descartarlos en base a calidad, por ejemplo, insuficiente textura e iluminación. Y vamos a ver áreas que tienen mucho dinamismo, por ejemplo, escenas con regiones dominadas de regiones estáticas que introducen ambigüedad en la estimación de la posición de la cámara. Entonces, espero, es decir, que haya mucha variabilidad, que no podemos hacer esto. Ahorita vamos a ir develando el misterio. Estamos, y no es tan largo este documento, vamos ya a la mitad prácticamente, pero lo que estamos haciendo es cómo vamos a utilizar esta estimación de la cámara. Entonces, estamos primero que nada, y esta es la parte geométrica. Aquí es en donde empieza a entrar la parte geométrica. Estamos estimando en dónde estamos y a partir de eso vamos a crear este modelo fundacional del mundo. Y por eso también dicen que esto es un buen modelo para perspectivas en primera persona. Los siguientes que van a mencionar mucha moción o correspondencia imprecisa. Y aquí van a utilizar un estimador óptico de flujo llamado Raft para medir la magnitud de la moción. Es aquí en donde digo, son herramientas nuevas a las que poco a poco vamos a tener acceso, así como tenemos RAG, por ejemplo, en los modelos de lenguaje, incrustaciones también en los modelos de lenguaje. Aquí vamos a tener una nueva gama de herramientas robóticas, pero lo primero es que queremos saber en dónde hay mucha moción y dónde no. Y aquí menciona que si excede cierto parámetro, vamos a truncar la secuencia dentro de esa escena. Y si el radio de moción hacia adelante o hacia atrás también pasa cierto parámetro, también las vamos a excluir. Y un poquito esto tiene que ver con preservar la integridad física. Nosotros queremos hacer que los datos con los que más estamos entrenando estos modelos de robótica sean lo más naturales posibles. Y si estamos viendo que son videos que están, por ejemplo, en reversa, no los vamos a hacer. Y aquí vamos a empezar un poquito con la estimación de la cámara, en donde vamos a utilizar un siguiente modelo que se llama Drone Calib para estimar los parámetros de la cámara y utilizar esto en información de regiones. Y aquí es en donde empieza a ser un poquito tanto sorprendente como interesante. La parte sorprendente es la parte de los datos sintéticos. Imagínense lo costoso que hubiera sido primero recolectar datos reales, pero segundo, recolectar estimaciones reales. Entonces nosotros estamos tomando datos completamente sintéticos, videos generados por inteligencia artificial, y estos videos les estamos aplicando modelos que ya fueron entrenados en robótica, por ejemplo, para estimación de la profundidad, o para estimación del movimiento, o para detectar los puntos claves. Y al detectar estos puntos, estos movimientos, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a adquirir información. Esa es la parte interesante. Ahora, ¿cuál es la parte sorpresiva sobre esto? Que conforme vamos a tener esta información que es, primero, artificial, pero segundo, predictiva, en el sentido que es no solamente los datos con los que está siendo entrenado es artificial, sino las predicciones son estimaciones, vamos a aprender algo. Y lo que está pasando un poquito aquí, me gustaría que lo vayan visualizando, es que estamos sintetizando distintos modelos para crear tanto una mejor representación como una representación más completa. Es decir, vamos a identificar, vamos a tomar los modelos de identificación de emoción
identificación de estimación de la posición de la cámara, identificación de la trayectoria de la cámara, identificación de la profundidad. Y vamos a utilizar estos valores para entrenar nuestro modelo fundacional de robótica. Y nada más para ser un poquitito más contundente aquí, ¿qué es propiamente lo que estamos aprendiendo? Y van a utilizar mucho la palabra sinergia. Lo que estas personas hacen es que no solamente unen los distintos modelos, sino que utilizan los aprendizajes de cada uno de los modelos para aprender más. Y perdonen un poquito por dar la explicación, pero esto tiene que ver con multimodalidad. Una de las partes de la teoría de multimodalidad tiene que ver con teoría de la información, en donde nosotros vamos a tener distinta perspectiva para cada modalidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la palabra perro, tenemos cierta información, y cuando tenemos una imagen de perro tenemos otra información. Propiamente, sobre todo cuando decimos que una imagen vale 1000 palabras, en este ejemplo muy sencillo vamos a ver que la palabra perro está contenida en la imagen, en la información de la imagen perro. Pero vamos a tener otros escenarios en donde no va a ser necesariamente así, en donde vamos a tener dos puntos de información que se van a intersectar, dos fuentes de información. Y lo que nosotros estamos buscando es reconstruir un espacio latente que describa la totalidad del objeto. Es decir, por ejemplo, si tenemos una imagen del perro por enfrente y una imagen del perro de lado, vamos a tener más información del perro, si bien va a ser completa y vamos a poder crear esta reconstrucción tridimensional del perro. Esto es un poquito la hipótesis al integrar distinta información, que si nosotros integramos la información de profundidad junto con la información de posición, de trayectoria y de semántica, no solamente vamos a estar integrando los resultados de esos modelos individuales, sino que también vamos a estar descubriendo nueva información a través de la unión. Y ya casi terminamos con el proceso de anotación, ya nada más tiene que ver con el proceso de refinación de cámara, que lo que busca hacer es capturar la correspondencia a largo plazo entre segmentos largos del video. Propiamente lo que hace es buscar en estos puntos clave regiones estáticas para medir la correspondencia. Entonces, de alguna forma esto es como unir el video. Vamos a tener un video en donde tenemos la trayectoria de una cámara, pero va a haber elementos estáticos que, si bien están estáticos, están en diferentes posiciones en la cámara. Y vamos a utilizar un lenguaje en donde vamos a unir los distintos objetos, ¿no? Y aprovechar un poquito que somos pocos, sí me gustaría empezar a mencionar un poquito las aplicaciones a los modelos de lenguaje, en donde no necesariamente tenemos estas herramientas. Y quiero mencionar, la primera es la identificación de los puntos, es decir, de los objetos. Cuando yo estoy en un texto largo, ¿qué es un objeto y cuál es otro objeto? ¿Y cuándo va reapareciendo ese objeto? Pero más interesantemente es cómo el objeto se va modificando conforme el texto avanza. Por ejemplo, en una película vamos a tener un personaje y conforme este personaje va a salir en distintas escenas, pero el personaje va evolucionando en sus características, en su forma de ser. Entonces vamos a medir tanto el cuántas veces y cómo va apareciendo el personaje, cómo va surgiendo, tanto cómo va evolucionando. Estas son herramientas que tenemos en robótica y propiamente en video, que no necesariamente tenemos en lenguaje, y vale la pena echarles un ojo.
y un poquito el objetivo es minimizar. Pues muy bien, ya tenemos la parte de la anotación de datos. Quiero hacer un pequeño resumen. Si hay preguntas, súper bienvenidas. Primero, un poquito motivación y segundo, anotación de datos. La hipótesis central de estas personas es que en los modelos de robótica tenemos tres tareas íntimamente ligadas. La primera es percepción, la segunda es predicción y la tercera es planeación. Entonces ellos van a crear un modelo multitarea de aprendizaje a partir de datos sintéticos para habilitar el aprendizaje, en particular geométrico, pero eventualmente robótico. Y lo que van a diseñar van a ser tres tareas. La primera, estimar la posición y trayectoria de una cámara. Es decir, cuando tenemos un video, saber cómo se está moviendo la cámara, la perspectiva, en base a lo que estamos viendo. Y lo podemos ver como una trayectoria, como una línea, por ejemplo, en un espacio tridimensional. Eso es lo primero para estimar la posición. Lo segundo es la predicción del video, que es al revés, propiamente, dado que tenemos la trayectoria de la cámara y que tenemos una imagen inicial, ¿qué es lo que vamos a ir viendo en el video? Resulta muy interesante. Y finalmente lo que tenemos es un proceso de planeación, en donde tenemos dos imágenes, una inicial y una final, y tenemos que buscar un camino, por ejemplo, para llegar a esa imagen, propiamente una trayectoria. Esa es la forma en cómo estamos, esa es la hipótesis, que de esa forma vamos a representar el mundo, aprender físicamente. Y ahora sí entrenamos con el proceso de entrenamiento. Entonces vamos a tomar modelos de generación de vídeos sintéticos, es decir, artificiales, y vamos a realizar 4 pasos. El primero tiene que ver con el enmascaramiento. Vamos a tener la capacidad de enmascarar ciertas partes del video, en particular de las cuales podamos aprender más. La segunda va a ser el dividir los videos para siempre ser consistentes en escenas de buena calidad y en escenas que sean continuas. Tercero, vamos a aplicar distintos modelos, por ejemplo, de percepción de profundidad y percepción de trayectoria para tener datos, para tener estimaciones sobre los datos sintéticos. Es decir, resultados artificiales de datos artificiales. Y finalmente vamos a utilizar un lenguaje visual para capturar la información, para traquear los distintos objetos. Y ese va a ser nuestro dataset, ese va a ser nuestro conjunto de datos del cual vamos a ir aprendiendo. Si no hay preguntas, ya estamos en la segunda parte. Entonces vamos a hacer el proceso de cómo vamos a ir aprendiendo. Y lo primero que vamos a ir haciendo va a ser el proceso de estimación de profundidad. Entonces, dice primero dice que nosotros, sobre todo para el segundo paso, que es la predicción de los videos, estamos generando videos. Y aquí dice que se va a basar en los modelos de difusión. Sabemos que los modelos de difusión utilizan un ruido y generan y buscan remover ese ruido. Entonces, imaginemos, y en particular los modelos de difusión son excepcionales porque logran integrar una segunda fuente de información, muchas veces texto. Lo que hacemos es generar la imagen de un perro y le agregamos ruido a la imagen del perro, pero le decimos, esta es una imagen del perro y utilizamos esa segunda información para reconstruir la imagen. Y va a ser algo muy parecido que vamos a utilizar aquí. Nosotros vamos a tener cierta trayectoria de la cámara, en lugar de tener el texto, vamos a tener la trayectoria de la cámara y vamos a tener el video, o en particular algunas imágenes del video que van a estar ofuscadas con ruido.
y le vamos a pedir a este modelo de difusión que aprenda a reconstruir el vídeo. Y de esa forma empieza el proceso de reconstrucción y de aprendizaje. Esa es la primera técnica que van a utilizar. Y un poquito, no voy a entrar en mucho detalle en las matemáticas el día de hoy, pero esa es la parte en donde lo que estamos haciendo es reconstruir un espacio latente Z. Sí quiero regresar un poquito a esta parte y también quiero hablar un poquitito de esta parte de arriba, ya que hayamos visto, ya nada más nos falta una página más, pero voy a dejar nada más la pregunta ahorita. ¿Cuál es el espacio Z que estamos reconstruyendo? Recordemos un poquito, en modelos de difusión estamos recreando una función de probabilidad. Y el objetivo de estas personas es aprender no tanto las leyes físicas, sino las leyes geométricas. Entonces podemos ver que uno de los objetivos es empezar a aprender cómo va variando la percepción conforme vamos cambiando de posición. Y de esa forma implícitamente estamos aprendiendo la geometría del espacio. Ese sería nuestro espacio latente. Quiero repetir eso y me estoy adelantando un poquito porque ya estoy casi aquí en la parte de la estimación de la profundidad. Pero nosotros estamos reconstruyendo los vídeos de acuerdo a cierta trayectoria. Y de acuerdo a cierta trayectoria vamos a ver cómo el ambiente o la perspectiva va cambiando. Y adicionalmente vamos a tener una segunda fuente de información que va a ser, por ejemplo, la profundidad, entre otras cosas. Al momento de integrar tanto la trayectoria de la cámara como la forma en cómo está cambiando la perspectiva, como la profundidad, implícitamente lo que estamos aprendiendo sí es una distribución de probabilidad que da origen a lo que vemos, pero más importante, la geometría o las leyes geométricas de la perspectiva. Bonito resultado, reitero, este es un muy bonito documento, este es un bonito resultado. Aquí mencionan la reconstrucción de los objetivos, recordemos, estamos en multitareas, y mencionan primero la reconstrucción a partir de los videos latentes, lo segundo, la predicción del video dada cierta imagen, y finalmente el proceso de planeación. Es decir, vamos a tener primero que nada el proceso de reconstrucción de un video, en donde vamos a tener un video deformado con ruido y tenemos que reconstituirlo con cierta información adicional o no. Eso es Lo segundo es que vamos a tener cierta imagen inicial y tenemos que, por ejemplo, con nueva información como puede ser la trayectoria de la cámara, predecir lo que va a pasar en el video. Y lo tercero, la parte de información de planeación visual. Aquí lo vamos a ir a ver un poquitito con más detalle al final. Pero bueno, esta es la parte de cómo están reconstruyendo la profundidad. Y reitero, no quiero detenerme hoy mucho en las matemáticas, primero porque sí son un poquito más complejas de lo normal, pero segundo por la familiaridad, que este es uno de nuestros primeros documentos de robótica y no quiero ahondar mucho en ese tema. Pero aquí un poquito la parte importante es que primero tenemos un autoencoder y en particular variacional. Y vamos a tomar dos distancias en particular, la profundidad menor y la mayor. Y vamos de alguna forma a sumarizar a través del video la estimación de la profundidad. En particular, lo que esta es la parte en donde es geométrico el aprendizaje, porque no quiere decir que estemos estimando la profundidad para cada parte del video, sino que lo vamos a estar interpolando. Y en particular vamos a crear una función de autoencoder, es decir, de compresión o sumarización de la información para capturar esa información. Y nada más para que nos demos una idea de cómo se ve eso durante el proceso de entrenamiento.
Imaginemos que tenemos un video, por ejemplo, y vamos a tener la parte del video de cómo va avanzando este video. Y este video va a tener un proceso. Voy a empezar muy sencillo. Voy a empezar nada más con una primera imagen. Tenemos una imagen que ha estado distorsionada, que se le ha agregado ruido. Y a esa imagen le vamos a añadir un estimador de la profundidad que está codificado. Es decir, no le decimos en el píxel 1 hay 10 metros, en el segundo hay 20 metros. No, le entregamos un vector que representa la profundidad de la totalidad de la imagen interpolada. En particular, en donde detectamos un primer punto, por ejemplo, hay un objeto más cerca, como puede ser esta taza, y hay un objeto más lejano desde la perspectiva de la cámara, que puedo ser yo. Y en ese sentido estamos creando una función de interpolación capturada en un autoencoder que vamos a añadir en el proceso de la predicción o regeneración de la cámara. Entonces, al momento de regenerar la imagen, implícitamente estamos incorporando la estimación de la profundidad, que como explicabas hace algunos minutos, nos sirve tanto para la planeación motriz, como para la planeación visual, como para la estimación de la pose. Entonces, a diferencia de los modelos, vamos a decir, exclusivamente de generación de imágenes, que no necesariamente están basados en geometría, estos son modelos que son más realistas y que son más propicios para robótica. Y lo mismo lo podemos extrapolar para videos, porque como sabemos, los videos nada más es la unión de imágenes y en particular dan un poquito las recetas. Y como les digo, ya estamos prácticamente terminando. Si hay preguntas, va a ser buen momento. Voy a ver algunos de los resultados. Reitero, no necesitamos aprender todo. El resultado más importante de hoy es que estamos más o menos en 2018 comparado en los modelos de lenguaje. Es decir, en 5 a 7 años, tal vez 10, estas mismas técnicas nos van a permitir entrar a una nueva era de robótica. Todavía no quiero, y tal vez lo dejamos, si hay un poquito de curiosidad al final, especular un poquito de cómo se podrían aplicar estos modelos fundacionales de robótica para autos autónomos, para robots, para autómatas, etc. Pero el proceso de aprendizaje ya lo tenemos más o menos delineado y además no está limitado porque todos estos datos son sintéticos. Hay un par de temas más. Nada más quiero ver un pequeñito. Aquí está entonces, recordemos que estamos haciendo la reconstrucción de la imagen a partir de entradas latentes, algunas de ellas la profundidad. Ahorita regreso a esta imagen. La segunda, la predicción del video, por ejemplo, a través de la posición de la cámara. Y la tercera, la planeación visual. Entonces, aquí empezamos con el proceso de predicción de la cámara. Y aquí es en donde aquí es en donde sí, francamente, se empieza a complicar todavía más de por sí. Pero lo que va a decir es que van a utilizar, y ya mostraba simplemente para los que se están integrando, ya mostraba estas imágenes. Esta es la forma en cómo tenemos la proyección de la cámara. Si la podemos ver en estas imágenes, tenemos un azul y una naranja y tenemos como una perspectiva. En particular, lo que queremos aquí en este proceso es reconstruir o construir esa proyección de la cámara. Y aquí nos lo va a explicar. Dice Carlos. Gracias, Carlos. En el fondo le estamos enseñando al robot conceptos como arriba, abajo, cerca, lejos, conceptos como la gravedad y la orientación en general. Muy buena pregunta y de verdad que gracias. De verdad que los live lo hacen ustedes. Gracias, Carlos, por la observación, primero que nada. Yo no saltaría tan rápido a dar una respuesta. Me gustaría meditar un ratito en esos conceptos. Uno de los que sí claramente le estamos enseñando es cerca y lejos, totalmente.
Arriba y abajo, yo sí tendría un poquito más de duda de qué tanto le estemos enseñando arriba y abajo. Y la gravedad sabemos que implícitamente también. Este modelo en particular no sé qué tanto está aprendiendo la gravedad porque están filtrando imágenes que tengan mucho o videos que tengan demasiado dinamismo. Y esto podría incluir videos que sufran de gravedad. Pero el de cerca y lejos definitivamente. Estamos un poquito, ¿no? Pensando, así como le enseñábamos a los modelos de lenguaje a sumarizar, a contestar preguntas, exactamente estábamos en el modelo de decir, ok, esto está lejos, esto está cerca. Serían preguntas fundamentales que esperaríamos que este modelo tenga mayor veracidad para contestar que modelos de visión tradicionales que están entrenados propiamente desde una perspectiva tridimensional en lugar de cuatridimensional. Y tridimensional me refiero a que no tenemos conceptos de profundidad y de perspectiva. Quiero mencionar nada más un pequeño comentario adicional de esto. Si recordamos el lunes en el proceso de NVIDIA, teníamos 4 procesos de afinación del modelo, uno de los cuales tenía que ver con afinación de los modelos visuales, porque había tareas como por ejemplo asociación o relación o veracidad en el sentido de si yo tengo un objeto y tengo otro objeto y aparece enfrente en un video, ¿qué tan viable es eso? Esa capacidad de razonamiento visual son muy carentes o carecen mucho los modelos de visión lenguaje. Entonces definitivamente le estamos enseñando a razonar y preferiría, no digo que esté mal y de hecho es muy interesante tu pregunta, ¿cómo le estás poniendo en concreto? Por ahora me gustaría quedarme con la definición que nos dan, que le estamos dando conciencia geométrica a los modelos, que en lugar de entrenar los modelos puramente desde una perspectiva de píxel, es decir, en 2 dimensiones, le estamos dando una perspectiva geométrica, en donde existen ciertas reglas en el mundo y que el movimiento, es decir, el video, se comporta de acuerdo a esas reglas. Y esto, recordemos cuál es el objetivo de esto, es que si nosotros entrenamos un modelo aquí en estos mundos sintéticos, se traduzca a mundos reales. Y la forma en lo que vamos a hacer aquí van a ser 2 pasos. Empezamos con mundos sintéticos, segundo, mundos virtuales, es decir, basados en el mundo real y finalmente en la realidad. Entonces, voy a regresar, lo más seguro es que regrese a ella. Quiero terminar el proceso de entrenamiento, rápidamente ver los experimentos y ya. Pero bueno, entonces aquí estamos en el proceso de escalamiento y normalización para la traslación de la posición. Y reitero, por esta parte es la que no me gustaría detenerme mucho. Vemos ahí una función, por ejemplo, creo que ni siquiera es seno, creo que es otra función distinta. Pero estamos estimando el cómo se va moviendo la cámara y esto lo vamos a estimar dependiendo de, como dice Carlos, qué tan cerca o qué tan lejos estén los objetos. Quiero nada más también mencionar un poquitito mi duda porque aquí todavía no estamos en el proceso de entrenamiento. Entonces estamos anotando un poquito los datos nuevamente. Y bueno, finalmente estamos en el proceso de resolución de sampleo para acomodar la información. Y ya propiamente entrenamos el modelo Ether, así se llama, de 5 billones, bajo un modelo preentrenado. Menciona un poquito del sampleo de los videos, menciona un poquito del error, mencionan un poquito de las pérdidas adicionales. Recordemos que este es un modelo multitarea y lo veíamos un poquito en el modelo de la evolución, en donde teníamos el código genético expresado en las células, donde teníamos 3 distintas funciones de pérdida. Es un poquito lo mismo aquí, más o menos para dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir que el modelo va a entregar, y no estoy diciendo que tal cual sea así,
pero primero la reconstrucción del video, segundo la profundidad del video y tercero la trayectoria de la cámara. Y van a estar variando cuál de las dos va a ser, pero en ese proceso vamos a ir acumulando las pérdidas para ir entrenándolo. Y ya nada más como último resultado, esto fue entrenado en 80 GPUs, cada A100 de 80 GB aproximadamente en 2 semanas. Entonces, ligeramente caro, pero no el modelo más caro. Y ya con eso están los experimentos. Mencionan primero la estimación de la cámara, es decir, ahora sí van a usar datos reales, virtuales, pero reales, videos reales, para estimar la posición de la cámara. Y segundo, para tareas de planeación. Por aquí no las estoy viendo, pero sí estamos, los resultados, me parece que son estos los resultados de la tarea de planeación. Esa sí es la parte un poquito, me gustaría detenerme un poquito a hacerme un par de preguntas en alto, si me lo permiten. Quisiera también concluir un poquitito y quisiera regresar a la pregunta de Carlos y a la gráfica ahí. Entonces todavía nos queda un ratitito, pero creo que lo primero es felicitarnos, por supuesto, como siempre, que ya concluimos con el paper, con el documento. Robótica no son temas sencillos, de por sí visión es difícil, robótica es más todavía. Y creo que una de las cosas que más nos felicitamos es descubrir lo que no sabemos. Y es todas estas técnicas que existen en entrenamiento de robótica, que podemos, como mencionaba un poquito, trasladar, por ejemplo, a modelos de lenguaje. Pero sobre todo, y cada quien tiene sus diferentes metas de carrera, el canal no está enfocado en robótica, pero esta es una de las áreas que más va a avanzar, sin duda alguna. Y muchos de los trabajos más interesantes que he encontrado tienen que ver con modelos de robótica. Entonces, nunca está de más, ¿no? A mí alguna vez me tocó incluso trabajar un poquito a nivel firmware, ¿no? A nivel programación de chips. Más colaboración que propiamente yo, colaboración con un equipo de firmware, pero son tareas interesantes. Entonces, déjenme un poquito nada más mencionar primero mis dudas. Bueno, los resultados. Aquí vemos los resultados. Están comparando modelos de difusión versus modelos de optimización. Y por eso digo que me recuerda tanto a GPT, a los principios de GPT, porque era lo mismo. Podríamos decir que estos modelos de arriba son supervisados, estos modelos de abajo son no supervisados. Mira, a todo dar, no sé la parte de triste, pero a todo dar, a ver si yo creo que nos tienes mucho que enseñar, Víctor. Por ahí si quieres complementar algo, pero no, es muy interesante toda esa parte. Y lo mismo pasaba en los modelos, en GPT, en los primeros modelos, pero eventualmente conforme seguían creciendo el tamaño de los modelos, este es un modelo chico de 5 billones, GPT fue superado. De hecho, el primer GPT tenía 175 millones, entonces era diminuto. Y vemos aquí primero está comparando los modelos de difusión y en particular aquí lo que compara es el beneficio del aprendizaje geométrico. Que si vemos exclusivamente modelos de difusión tradicionales, me hubiera gustado que compararan con Cosmos de NVIDIA, no lo hicieron, pero aún así me parece interesante. Y en modelos de difusión vemos cómo Ether sí le cuesta un poquito más competir, pero sí hay un par de resultados en donde se defiende. Entonces, esos son los resultados. A mí, en lo personal, me queda una pequeña duda de la planeación visual. Y yo estimaría, porque no hay una tarea propiamente, pero yo estimaría que más o menos la forma en cómo lo hacen es que de alguna forma muy sencilla, que si tenemos dos puntos, por ejemplo, el principio y el final del video, que estimen primero la trayectoria y segundo reconstruyan el proceso de video, que puede ser con la trayectoria sería suficiente, incluso con la profundidad, etc. Entonces creo que tenía esa pequeña duda nada más. Quiero ver esta parte nada más en donde vemos cómo van entrenando el modelo natural gradualmente.
Entonces empezamos con, un segundito, gracias por la observación, Carlos. Empezamos con la imagen latente, luego empezamos a añadirle poco a poco la acción latente, luego la predicción de la imagen y finalmente la predicción de la acción. Esa parte es interesante. Acción en particular no es algo de lo que hablamos mucho hoy, pero ya el hecho como de empezar a manipular algunos objetos como movimiento, etcétera, ya no solamente como pasivo, sino como experimentar, sería interesante. Y eventualmente la precisión de la estimación de la profundidad y el zero fading, que no sé, y cómo van añadiendo el ruido un poquito. Entonces, más o menos la idea un poquito, no es la imagen más clara, pero vamos viendo cómo se va entrenando el modelo, cómo le vamos a ir añadiendo distintas capas de información, distintas cantidades de ruido, y de esa forma vamos haciendo el aprendizaje. Y dice Carlos, se me antoja esta tecnología para construir robots que piloteen aviones de combate y que eviten humanos susceptibles a las fuerzas. Qué interesante. Interesante, interesante, interesante. Nada más, déjame meditarlo un poquito, porque la metodología sería similar, pero necesitaríamos un método adicional. Entonces, por ejemplo, el tomar en cuenta el sensor, por ejemplo, tener un sensor de fuerza G, de cuánto está experimentado en fuerza G, y así como estamos incorporando la información de pose, de profundidad, incorporar la información de fuerza justamente para trazar las trayectorias ideales, ¿no? Y sí, me recuerda a esta película de Tom Cruise, la más reciente, Top Gun. Buena película, buena película. Y sí, justamente, un poquito tenía eso, como diseñar la trayectoria de los aviones, ¿no? Como para evitar. Y bien lo dices, a partir de ahí podríamos construir varias distintas metodologías. A mí ya saben que yo creo que me voy a tomar unos pequeñitos minutos, porque a mí la parte que a mí me interesa mucho es en generación de texto, pero propiamente más allá de generación de texto es en generación es en trayectoria de texto, en cómo, si queremos comunicar algo, cuál es la trayectoria a seguir para comunicarlo. Y creo que aquí temas mencionado un poquito, la parte de este lenguaje visual, y creo que con eso me voy a despedir. Creo que ese va a ser el resumen importante que voy a hacer hoy. Entonces con eso me despido y voy a dar una pequeña conclusión. Voy a regresar nada más a la pregunta de Carlos. Entonces, ¿qué vimos hoy? Y bueno, vimos por supuesto el proceso de generación de mundos geométricos, pero vimos sobre todo tres herramientas muy interesantes para anotar datos. La primera que vimos tiene que ver con el proceso de que vamos a tener un estimador de puntos claves dentro de un video. Y por supuesto esto lo podemos usar para, dentro de un texto, estimar cuáles son los puntos clave. Entonces son temas que vale la pena aprender. Lo segundo, un estimador tanto de posición como de trayectoria. Y esto es un proceso inferido en base a lo que estamos viendo. Y a mí me parece muy interesante como lector, porque como lector cuando estamos leyendo un texto, cuál es la perspectiva que estamos teniendo. Entonces, en particular, cuál es el desplazamiento del lector de acuerdo a la perspectiva, porque podríamos verlo de dos formas: un desplazamiento de perspectiva y un desplazamiento de moción. E integrar esto para la optimización del texto, ya sea en formatos educativos, de entretenimiento, publicitarios, etc. Y la tercera herramienta fue un método de seguimiento de objetos a través de por ejemplo, mismo documento, pero también capturar la evolución. Tuvimos esas tres herramientas. La primera, identificación de puntos importantes. La segunda,
seguimiento de emoción y la tercera evolución. Y en ese sentido también vimos el futuro de hacia dónde va a ir la robótica. Creo que también mencionaba una pequeña reflexión sobre eso, de cómo podíamos ir aplicando estos procesos, porque lo que podríamos, lo mencionaba un poquito el viernes, imaginemos que tenemos cierto robot, y ahorita nada más pensemos en robots de navegación. Vamos a pensar que tenemos ciertos robots de navegación, de caminar, por ejemplo, de exploración, de búsqueda, etcétera. Y si tenemos cierto robot, lo que le podemos dar es este cerebro que tenga la capacidad de imaginar o visualizar los distintos mundos. Entonces, si logra predecir qué es lo que va a hacer y a dónde moverse y en dónde está, podemos entrenar modelos, y si hay dudas sobre esto, por favor díganme, pero podemos entrenar modelos mecánicos que maximicen la probabilidad de ver lo que estamos viendo. Entonces, pensemos así como cuando caminamos, nuestra visión no está distorsionada, no está rebotando. Entonces, de esta forma nosotros podríamos ir, es un proceso como de, tanto de denoising como de autocodificación, en donde sabemos cuál es lo que queremos ver y sabemos cuáles son los movimientos que hacemos. Entonces sabemos qué es lo que queremos ver y buscamos cuáles son los movimientos que nos van a llevar a lo que queremos ver. Y en ese proceso vamos a generar unos resultados y lo que queremos es afinar un poquito los resultados. Y nada más quiero hacer un poquito el detalle, la percepción, que esto tiene que ver no solo a nivel mecánico, sino a nivel cognitivo sensorial de ajuste y estabilidad de cámaras. Entonces esa sería mi reflexión de robótica, que de la forma en cómo construiremos un robot será primero una forma pensante, visual, que tendrá la capacidad de guiar y planear movimientos en un campo, primero solamente de navegación, después de manipulación, y eventualmente esto guiará a procesos autocodificados de regeneración de movimientos en donde optimizamos los distintos juntores para llevar a ese movimiento. Es como si ya sabemos la respuesta, es como un proceso de aprendizaje por refuerzo. Si ya sabemos la respuesta, ¿cuál es el camino que nos lleva a eso? Y ahora sí, nada más para darle un último vistazo a la pregunta que me pareció muy interesante de Carlos. Dice, en el fondo le estamos enseñando al robot conceptos como arriba, abajo, cerca, lejos, conceptos como la gravedad y la orientación en general. Sí, totalmente, y añadiría también conceptos como movimiento y como objetos en movimiento. Entonces, pues bueno, fue una clase un poquito tranquila. Tomé menos café de lo normal hoy. También es un documento un poquito más difícil, por eso también me la llevé un poquito más lento. Hay veces que YouTube promueve más los videos, otras veces que menos, pero qué bueno que estuvimos aquí, qué bueno que avanzamos tanto, nos dio oportunidad de ir lento y de profundizar en estos temas nuevos, aprender un poquito de nosotros. Qué gusto saber, Víctor, que te dedicas a PLC. Te digo, ojalá nos enseñes un poquito, nos compartas un poquito sobre eso. Para eso está un poquito la comunidad. Y gracias. Y bueno, vamos a terminar este ciclo de noticias con modelos de aprendizaje por refuerzo. Mañana, pasado, van a ser temas ligeramente teóricos, un poquito más matemáticos. Quiero terminar con un poquitito de teoría, no sé si por ahí, no sé si el sábado de redes neuronales, de seguir con lo que estamos viendo de Joshua Bengio, y ya el domingo quizá volver a buscar más noticias de AI para seguir avanzando. Si tienen sugerencias, si hay cosas que les guste, que les gustaría ver, de verdad que me encantaría escucharlos. Y lo otro, no, quiero agradecer de forma bien honesta. En particular hoy, por ejemplo, en los shorts fue un día excelente, extraordinario. Veía varios mensajes de Lobo, algunos mensajes de Leo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por apoyar el canal y está creciendo, me da mucho gusto. También a veces me pongo nervioso. Yo
yo no estoy aprendiendo, pero sí les agradezco mucho de corazón. Pues yo soy Santiago, mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español y nos vemos pronto. Hasta mañana, buena noche. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos.